Hola jóvenes de segundo general. En este momento estoy haciendo lo que es el video para, pues el caso tenían alguna duda, estar viendo otra vez el proceso del 1.4 cuando la parábola se encuentra lo que es en el origen. Entonces, esto es para que incluso algunos que no pudieron llegar también vean el video y puedan lograr comprenderlo y lo puedan ver el video las veces que sea necesario para que logren comprender el tema. Muy bien, entonces el tema es la clase 1.4, que es la parábola, ¿sí? Ya saben muy bien. Entonces, si ustedes tienen el material, ¿sí? El material que se les ha impartido a ustedes, ahí nos daban la definición de parábola, ¿sí? Y ahí ustedes lo pueden estar leyendo, pueden ver el video y tener el material. Decía que la definición de la parábola nos daba que la parábola es un lugar geométrico de un punto, ¿sí? De un punto que está equidistante o equidista de una recta fija y de un punto fijo, ¿sí? Y si vemos el dibujo, lo voy a acercar más para que lo podamos distinguir, ¿sí? Entonces, la parábola, lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Es esta línea verde que vemos aquí, verde oscura. Sí, aquí va la parte de la parábola, sí, y esto se extiende sin límite. Aquí ya se le ha hecho un corte, pero esta parábola es infinita, sí, esto todavía sigue, se alarga más. Pero con relación a la definición, que la parábola es el lugar geométrico de un punto, en este caso tenemos especificado un punto, el punto X, Y, ¿sí? Donde la abscisa, recuerden, la abscisa que tenemos aquí es la longitud conforme al vértice aquí, horizontal. ¿A qué distancia está? Está a una distancia X, dice aquí está, ¿ve? A una distancia X, entonces esa es la abscisa, y Y, sí, es a la altura a la que se encuentra con relación al eje X, sí, a la altura que se encuentra, mire, la altura es Y. Entonces, por eso el punto es X, Y. Ahora, nos dice de que la parábola es el lugar geométrico de ese punto, ¿sí? Es un punto que se mueve, es decir, este punto puede estar aquí, aquí, aquí y estar en el vértice también, pero dice que debe ser igual, equidistante, significa de que tiene una igual distancia de una recta fija. Esta recta fija es la verde claro que tenemos aquí, que está representada por la letra D de prima, ¿sí? Que aquí dice que es la directriz de prima, ¿sí? Aquí están en colores, ustedes logran distinguir el vértice, tiene las coordenadas 0,0, aquí está el punto amarillo, que es el origen, ¿sí? También tenemos el foco, ¿sí? Pero ya vamos a poder reflejar eso más adelantito. Muy bien. Entonces, conforme a la definición de la parábola de que es el lugar geométrico de un punto que siempre está equidistante, de una recta fija, que en este caso es D', que es esta línea verde claro, y de un punto fijo. A este punto fijo es este punto morado que encuentran ustedes aquí, ¿sí? Este punto morado se le da el nombre de foco, ¿sí? Foco de la parábola. Y ese foco, cuando tenemos este tipo de parábola que está de esta forma abierta hacia este lado derecho, del lado positivo de X, tiene las coordenadas de P, 0. ¿Sí? Aquí faltó colocar la coma, P, 0. Muy bien. Entonces tiene las coordenadas P, 0. ¿Sí? Si lo identificamos aquí está P, 0. ¿Por qué? Porque P, ¿sí? Esto quiero que lo tengan bien claro. P es la distancia que hay del vértice a ese punto, ¿sí? O al foco. Si identifican aquí esta distancia entre el punto amarillo, que es el vértice, y el punto morado, que es el foco, aquí está determinado por longitud P, ¿sí? Y otra característica que tiene de que esta recta verde claro, que es de prima, que al mismo tiempo aquí dice que es la directriz, se encuentra a igual distancia del vértice, ¿sí? La misma distancia que hay del vértice de la parábola, ¿sí? Al foco, es la misma que hay del vértice de la parábola a la recta
directriz de la parábola, ¿sí? ¿Qué longitud hay aquí? Entre A, aquí donde choca, A, y el punto amarillo que es el vértice. Pues aquí dije que hay longitud P, la misma longitud P que hay entre el vértice y el foco. Eso quiero que también lo tengan en cuenta. Entonces, si vemos aquí se han determinado dos líneas rojas. Estas dos líneas rojas nos dicen que son iguales el problema. Para que eso sea una parábola, la distancia entre el foco, este punto morado, a un punto cualquiera de esta línea verde oscuro, que es la parábola, ¿sí? Que aquí tenemos X, Y, debe de ser igual de ese punto que se ha tomado en la parábola a la recta verde claro, que es la directriz, deben de ser la misma, ¿sí? Entre aquí R a P, la misma que distancia de P a F, que es el foco. Muy bien. Entonces, en este momento, nosotros nos vamos a dar otro punto, ¿sí? Digamos que no vamos a colocar la coordenada, digamos, nos damos a este punto de aquí, que tendría de cumplirse, ¿sí? Tendría que cumplirse lo que tenemos aquí, la condición geométrica de P. Es la que tenemos. Miren, la condición geométrica de P es, ¿cuál? Que PR, ¿sí? Es igual a ¿quién? PR es igual a PF. ¿Y quién es PR? La distancia entre el punto P a R, es decir, aquí donde choca R en la recta directriz, PR del punto P a R va a ser igual del punto P al punto F, que es el foco. Y entonces, si me voy yo relacionando de esa forma, cualquier punto que esté sobre esta línea oscura, que es la parábola, debería de cumplirse esa condición geométrica del punto. Entonces, si estamos aquí, ¿qué debería de cumplirse? Pues lo mismo, ¿sí? Debería de cumplirse que esta longitud que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Del foco, que es el punto morado, a ese punto de la parábola que se ha escogido, y recuerden que cualquier punto debería cumplir la condición, va a ser igual a ¿cuál? Va a ser igual a ese punto que es elegido, pues a la directriz de la parábola, ¿sí? Que es la línea verde claro, ¿sí? Entonces eso se debe cumplir. Ahora, si nosotros nos damos otro punto, aquí, ¿qué debería de cumplirse? Mejor dicho, este de aquí, debería de cumplirse lo mismo, ¿va? Debería de cumplirse que la distancia entre esa recta verde claro, que es la directriz de la parábola, a ese punto que es elegido de la línea verde oscuro, que es la parábola misma, debería ser igual, ¿sí? En ese caso, ¿a cuál? Pues debería ser igual ahorita a esa parte de línea azul que está ahí. Tal vez no queda muy simétrico porque tal vez no lo hice bien dibujado, pero esa distancia debería ser igual. Y así se va cumpliendo la función, que cualquier punto, la distancia de ese punto a la directriz, que es la línea verde claro, debe ser igual del punto al foco. Y si ven, del foco a este punto y del punto a la línea verde, que es la directriz. Y aquí, del foco a ese punto y de ese punto a la línea verde debe ser la misma medida. Si nosotros, si a este punto lo vamos desplazando, si a ese punto nosotros lo vamos desplazando, deben de cumplir la condición, debe ir cumpliendo la condición de que la distancia del punto morado a ese punto que se va moviendo debe ser igual de ese punto a la recta, que es la directriz de color verde claro. Ahora, pero cuando este punto llega a ser igual al vértice, ¿será que se debe cumplir la condición? Pues de igual forma se debe de cumplir. ¿Y será que se cumple? Pues sí se cumple. ¿Por qué? De igual forma, la distancia del foco a ese punto que en este momento coincide con el vértice, vamos a determinar aquí, debería ser igual a ¿qué? Pues de ese punto que coincide con el vértice, que es parte de la parábola, a la línea verde claro, que es la directriz. Y en este caso perfectamente lo cumple. ¿Por qué? ¿Cuánto vale esa medida que debería ser igual? Pues vale P, porque P es la distancia que hay del vértice de la parábola al foco de la parábola, ¿sí? Y esta longitud es P,
Y también cumple que del vértice a la línea verde claro, que es la directriz, también es P. Por lo tanto, cumple la condición. Muy bien, ahí lo tenemos. Y cualquier, si vamos por aquí, también va a cumplir esa condición. Ahora, ¿qué decimos? Pues, si la condición geométrica de este punto que tenemos X, Y, es de que PR, la distancia entre el punto a la línea verde claro, va a ser igual a la distancia del punto al foco, que me dice aquí. Pero ¿qué tenemos? Si tomamos la primera parte, dice PR, aquí, es igual a ¿qué? Me dice aquí. Pues, voy a retroceder toda esta parte. Bueno, ahí la voy a dejar mejor. Si nosotros hacemos ahí lo que es un rectángulo, que lo voy a hacer de color morado. Miren, si yo aquí hago un rectángulo y lo coloco un vértice cabalito aquí, lo que es en R, y el otro vértice aquí en P, me va a quedar de esta forma. Y también el otro vértice aquí en A y el otro vértice aquí en N. Ahora me dicen ¿qué figura es esta? Pues esta figura es un rectángulo, ¿sí? Casi un cuadrado. Es un rectángulo donde cumple la condición de que este lado va a ser igual a este otro y este lado va a ser igual a este otro, porque tiene dos pares de lados iguales. Entonces, si esta medida, esta que tenemos aquí, es igual a este otro lado de este rectángulo que tengo, entonces, ¿qué digo? La distancia entre este vértice P al vértice R, ¿sí? ¿Es igual a qué? Si es igual al otro lado, entonces esa distancia, ¿sí? Es igual a la distancia de N a A, ¿sí? Muy bien, entonces aquí bien se pudo haber colocado PR es igual a, ahí lo coloqué de un solo el valor, los otros valores. Como son iguales estas longitudes, ¿sí? PR es igual a la distancia de entre N a A, entre N a A, porque es la misma de P a R. Y como los lados son igual del rectángulo, entonces esta distancia es igual. Pero NA es igual a ¿qué? Pues NA es igual a sumar la longitud entre este vértice N al entre el vértice de la parábola, que es B, es decir, V, que es el vértice, más de ese vértice de la parábola V a A, que es el otro vértice del rectángulo, deberían ser igual a NA. Entonces, ¿qué tenemos? PR, que es la longitud de este punto a este R, va a ser igual a la suma de N, que es la partida de aquí, ¿sí? Al vértice, que es el origen, también coincide con el origen, más sumándole la distancia entre A aquí al vértice, porque al sumar estas dos partes entre A y el vértice, y entre el vértice y N, me da una igualdad a esta longitud, que es PR, que es esta. Muy bien. Entonces, ahora decimos NV es igual a ¿qué? Pues NV, aquí yo voy eliminando este rectángulo, ¿sí? NV es a quién? Es decir, la distancia entre el vértice a N es igual a la distancia X a la que está el punto de manera horizontal, es decir, esta longitud entre N y V es la misma abscisa en la que está el punto, ¿sí? Y ahora le sumo yo a V, que es la distancia entre la directriz aquí al vértice, ¿cuánto vale? Pues si ustedes visualizan ahí la distancia entre la directriz y el vértice, esto mide esta longitud, que es longitud P. Y la longitud entre el vértice a la N, ¿esto vale? Esto vale la abscisa X a la que está el punto. Entonces yo sustituyo y digo, pues NB es igual a X y a V, la distancia entre la directriz ahí al vértice es P. Y ya tengo esta igualdad. Entonces ahora digo PF a qué es igual. Aquí tenemos, ¿quién es P? Pues P tenemos aquí que es el punto. El punto es X, Y. Y nos dice de que
a f, pero ¿quién es f? ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí, que f es el foco de la parábola. Entonces, si ustedes se fijan, son dos puntos que conocemos sus coordenadas. El punto P, que es x, y el punto F, que es P, 0. ¿Cómo podemos conocer nosotros la distancia entre dos puntos? Pues fácil, por la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y si tenemos aquí el punto P, x, y el punto F, P, 0, ¿por qué P, 0? Porque la abscisa es la distancia del vértice a ese foco, que es longitud P. Muy bien. Entonces, si yo voy, sí, recuérdense, tienen que aprender a utilizar esta fórmula. Si yo voy del punto P al punto F, entonces, ¿qué sucede? Vamos a utilizar lápiz. Entonces, este es mi X1 y este es mi Y1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi punto inicial de donde parto. ¿Y voy a cuál punto? Voy al punto F. Entonces, y si voy para F, es decir, voy de este punto aquí a medir la distancia hasta este punto, y este es al punto que yo quiero llegar, este sería mi X2 y el otro sería mi Y2. Excelente. Y por la fórmula de la distancia entre dos puntos que tenemos, pues tenemos x2 menos x1. ¿Quién es x2? Pues aquí lo tenemos. x2 es P. Menos x1 es x. Entonces tenemos la raíz cuadrada de x2, que ya vimos que es P, menos x1, que es x. Y eso lo elevamos al cuadrado y le sumamos ¿el qué? Le sumamos a y2, a y2 le restamos, ¿sí? Le restamos y1. Entonces tendríamos y2 nos dice aquí que es 0 y y1 nos dice que es y. Entonces tendríamos 0 menos y, porque y2 menos y1. Y esto al cuadrado. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues ya sabemos ahora que PR es igual a X más P y que PF es igual a raíz cuadrada de P menos X al cuadrado más 0 menos Y al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? La condición geométrica de P es que PR es igual a PF. Lo que hacemos es que sustituimos a PR, que es lo que encontramos, X más P, y PF, que es raíz cuadrada de esto que tenemos aquí, la distancia entre los dos puntos, en 1, es decir, en la condición geométrica. ¿Qué tenemos entonces? Si PR es igual a X más P, entonces lo escribimos, en vez de PR escribimos X más P, igual, y en vez de PF escribimos a lo que es igual PF, a la raíz cuadrada de P menos X al cuadrado más 0 menos Y al cuadrado. Y de aquí, ¿de qué forma podemos resolver? Pues resolvemos y decimos, pues ahí me sale, para poder resolver eso, elevar al cuadrado a ambos miembros, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado a ambos miembros, entonces voy a desaparecer lo que es la raíz cuadrada y aquí me quedaría aquí X más P elevado al cuadrado, y esto va a ser igual, ya se desaparece la raíz porque se divide el índice 2 de la raíz con el exponente, y solo me queda el ¿qué? Solo me queda P menos X elevado al cuadrado más, ¿cuánto es 0 menos Y? Pues es menos Y, ¿sí? Entonces tendríamos, o bueno, si lo dejamos igual ahí, porque solo estamos eliminando ahorita la raíz, menos Y al cuadrado. Muy bien. Entonces, teniendo eso va a ser igual, escribiendo todo nuevamente, tendríamos X más P al cuadrado, y esto va a ser igual a ¿qué? Pues a P menos X al cuadrado, y a eso le sumamos 0 menos Y, que eso es Y al cuadrado. Muy bien. Y aquí tenemos un binomio al cuadrado y un binomio al cuadrado, que aquí está negativo y aquí está positivo. Aquí hay una diferencia. Vamos a utilizar lo que son estas propiedades, que las voy a colocar aquí en color morado para que se logre distinguir. Cuando nosotros tenemos A más un B al cuadrado,
Esto va a ser igual, el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? El primero es a. Entonces escribimos el primero al cuadrado. Y como es más, todos van a ir positivos. Entonces, más 2 veces el primero. ¿Cuál es el primero? Pues el primero es a. Es 2 veces el primero por el segundo. ¿Cuál es el segundo? Es b. Entonces sería 2 veces a, el que es el primero, por b, que es el segundo. Y después se suma el segundo al cuadrado, que es b. b al cuadrado nos quedaría al final. Y hay una gran diferencia cuando ahora estamos hablando de que es negativo. Tendríamos a menos b al cuadrado. Aquí es diferente, ¿sí? Tenemos que ahora el resultado es el primero al cuadrado. Tendríamos a al cuadrado. Y ahora, como aquí es menos, el segundo término sería menos, ¿sí? Sería menos 2 veces el primero. ¿Cuál es el primero? Es a. Por el segundo, que es b. Y ahora le sumamos el segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes logran notar, lo único que cambia es el signo del segundo término, 2ab, 2ab. Aquí es más cuando es más aquí. Y aquí es menos cuando es menos. El binomio con signo negativo. Entonces, y aquí vemos casi similar a eso. Aquí está un binomio que es positivo, entonces aplicaríamos esta regla, esta propiedad. Y si es negativo aquí, entonces aplicaríamos esta. Teniendo en cuenta de que aquí es a y b, aquí cambia a xp y p y x. ¿Sí? Entonces aplicando, ¿cómo serían aquí? Podrían decir, vayan pensándolo, sería el primero al cuadrado, que sería x, que es el primero, lo voy a colocar en negro ya. El primero al cuadrado, ¿sí? Más, porque como es positivo, el segundo término va a ir positivo, 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es p. Y ahora le sumo el segundo al cuadrado, que es p. Excelente. Y así yo he resuelto a x cuadrado más 2xp más p al cuadrado, lo que es x más p al cuadrado. Este binomio lo he pasado a un trinomio cuadrado perfecto, que está aquí, x al cuadrado más 2xp más p al cuadrado. ¿Ahora qué va? Ya resolví esto, ahora va igual. Entonces esto es igual, y ahora tenemos p menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo que es esta, porque está signo negativo, donde casi es igual a esto, solo de que va a ir signo negativo en el segundo término. Entonces, como respuesta tendríamos que p menos x al cuadrado es igual al primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? El primero es p al cuadrado, y como es menos, sería menos 2 veces el primero, que es p, por el segundo, que es x. Y ahora le sumamos el segundo, que es x, al cuadrado. Excelente. ¿Cuál nos queda? Si solo hemos resuelto el binomio al cuadrado, nos queda más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda más y al cuadrado. Muy bien. Y ahora, si yo paso este p al cuadrado, como está positivo, lo paso al otro lado, al primer miembro en negativo, con este p al cuadrado se me eliminan. Entonces, si tengo yo lo mismo en un miembro de la igualdad y en el segundo miembro de la igualdad, me sale más fácil cancelar, porque se va a convertir en cero si yo lo paso. Hay p al cuadrado aquí en el primer miembro, ahí también en el segundo. ¿Cuál otro? Pues tengo x cuadrado en el primer miembro y también tengo en el segundo. Se me va. Muy bien, entonces, ¿qué me quedó? ¿Será que hay otro igual? Pues no. Me queda 2xp, sí, 2xp, solo eso me queda en el primer miembro, va a ser igual a menos 2p. Eso nos eliminaron porque como tenían diferentes signos, ¿sí? Px más y al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Este yo lo puedo mandar, ¿sí? Si está restando, lo mando a sumar al otro miembro, me quedaría 12xp. Aunque recuerden que aquí podríamos colocar de un solo xp, si invertimos esto en un producto, una multiplicación, sería lo mismo. Entonces podría ser px, lo podemos escribir eso, ¿sí? Para que tenga relación con este otro, ¿sí? Eso no va a afectar. Si aquí está restando, lo mando a sumar 2 veces p
px igual. Si yo paso el menos 2px al primer miembro, ¿quién me quedó? Me quedó y al cuadrado aquí. Entonces tendría y al cuadrado. Y ahora digo, 2px más 2px, pues eso es 4px. Y esto va a ser igual a y al cuadrado, que es lo que tengo en el segundo miembro. Y ya me queda la igualdad. Si solo lo invierto, sería y al cuadrado igual 4px, que esta es la fórmula que yo andaba buscando, ¿sí? Entonces lo tenemos aquí. Y al cuadrado igual a 4px es la fórmula o la ecuación de esta parábola. ¿Qué características tiene? Recuerden, aquí está positivo, no está negativo. Entonces si está positivo, se abre hacia el lado positivo de las x. Recuerden que los negativos están en este lado y los positivos aquí. Muy bien, vamos a caracterizar esto. Si está positivo, entonces está abriendo hacia la derecha o al lado positivo de x. Y miren, quiero que relacionen esto. Aquí vamos a eliminar algo de acá, a ver si puede decir, quiero eliminar eso. Muy bien. Tengan en cuenta esto. Esto quiero que se lo graben. ¿Sí? Aquí tenemos y al cuadrado igual 4px. Este 4p, solo el 4p, eso es la longitud, ¿sí? Esa es la longitud del lado recto de la parábola, ¿sí? Este no lo habíamos tocado aquí. El lado recto es KL, que es aquel segmento que toca dos puntos de la línea verde oscuro, que es la parábola, ¿sí? Con el foco de la parábola. Entonces, si ustedes pasan un segmento aquí, que ahorita es el segmento en azul que tenemos allí, ¿sí? Ese es el lado recto de la parábola. Entonces, ¿cuál sería la longitud de este segmento de KL? Toca estos dos puntos de la parábola y pasa por el foco. Es la peculiaridad que tiene ese segmento. La longitud de ese segmento va a ser esto exactamente, 4p, lo que está a la par de la variable x o y que no esté elevada al cuadrado. Eso es la longitud de este lado recto. Ahora, vamos a tener en cuenta otro aspecto. Si ustedes tienen, ahora vamos a ver lo que el eje de simetría. El eje de simetría es aquello que corta una figura en dos partes iguales. Si yo tengo a este rectángulo aquí, ¿sí? Si yo tengo a este rectángulo, el eje de simetría de si lo voy tomando de manera vertical, sería una recta, ¿sí? Que me corte a esa figura en dos partes iguales. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces sería de 3. El eje de simetría sería esta recta azul que me ha cortado en dos partes iguales a este rectángulo, ¿sí? Sería un eje de simetría. En el caso de la parábola que tenemos aquí, sería lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí que corta a la parábola, que es la línea verde oscura que tenemos aquí, en dos partes iguales? ¿Qué me podrían decir? Pues la que corta en dos partes iguales a la parábola es X, esa recta de X, X', que es la misma de la recta de las abscisas. Si ustedes ven, si cortamos aquí, si esta la cortamos la parábola aquí, esta parte que va aquí arriba de X, X', aquí, es la misma que va aquí abajo. ¿Sí? Miren, la misma forma tiene. Entonces, esta parte es igual a esta parte que está aquí arriba, e igual a esta parte que está aquí abajo. Entonces, el eje de simetría es aquella recta que a mí, a la parábola, me la corta en dos partes iguales. Entonces, aquí tenemos a y al cuadrado, y pueden ustedes relacionar esto, de que el eje de simetría me lo va a determinar si cuando esté en el vértice, cuando esté en el vértice de la parábola,
va a ser la variable que está a la par de 4P, va a ser la recta del eje de simetría X en ese caso, y si es el eje de las X, es el eje de simetría que corta la parábola en dos. Para no ser muy extenso el tiempo, espero lo hayan comprendido esta vez, y vamos a la otra parte. ¿Sí? Ustedes van a ir viendo en el documento ahí. No vamos a hacer lo mismo para estas otras, sino que vamos a ver o a verificar la fórmula. ¿Sí? Literal B de ahí del documento que ustedes tienen. Cuando el vértice está en el origen es decir que el vértice va a estar en el 0,0 en el plano cartesiano. Aquí este es el vértice. Cuando el vértice está en el origen y el eje de simetría coincide con X, ¿sí? Es decir, coincide, sí, es decir, X', aquí me faltó X', que es el mismo eje X de las axisas, corta la parábola en dos. Entonces aquí dice, cuando el vértice está en el origen y el eje de simetría coincide con X, o X', que corta en dos a la parábola, eso significa el eje de simetría, y la curva se extiende hacia el lado negativo de las X, ¿sí? Lado negativo de las X, porque aquí es donde ustedes colocan que -1, que -2, y así sucesivamente, y a este otro lado, del origen 0,0, pues ya colocan a los positivos 1, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando sucede esto, cuando una parábola, que es esta línea verde oscuro, está en su vértice en el origen y el eje de simetría coincide con el eje XX' o el eje X de las axisas, y la curva se extiende hacia el lado negativo, o se abre, ¿sí?, hacia el lado negativo de las X, es decir, hacia la izquierda, lo podemos también entender, es esta fórmula que tenemos aquí, donde, ¿sí?, de igual forma aquí, el 4P que tenemos aquí, es la longitud del segmento, que unirá dos puntos de la parábola y que pase por el foco. La longitud de ese segmento que yo uní ahí de dos puntos de la parábola y que pase por el foco, la longitud es 4P, ¿sí? Es 4P. Y la longitud, es decir, el eje de simetría que va a determinar, el eje de simetría que corta a la parábola es el que está a la par de 4P. El eje de simetría coincide con el eje de las axisas X, ¿sí? Entonces, cuando tienen esta forma, para saber cuál es el eje que corta en dos a la parábola, pueden relacionar lo que está a la par de 4P, en este caso es X. Muy bien, lo hemos comprendido. Ahora, la otra forma, en el que la parábola esté abierta hacia arriba. Dice que cuando el vértice está en el origen, de igual forma, esto es cuando el vértice está en el origen, el eje de simetría coincide con Y en este caso, ¿sí? El eje de simetría, ¿cuál es? El que corta en dos, a la parábola, dos partes iguales. Entonces, cuando eso sucede, cuando el vértice está en el origen y el eje de simetría coincide con Y', y la curva se extiende hacia el lado positivo de la Y, recuerden que aquí están los números positivos de Y y aquí abajo los números positivos de X. Es decir, la curva se extiende hacia el lado positivo de Y o hacia arriba, la parábola se abre hacia arriba, entonces tenemos esta fórmula, ¿sí? X cuadrado igual a 4PY, donde de igual forma, ¿sí?, lo que es 4P que tenemos aquí, ¿qué es? Pues de nuevo, 4P es la longitud de un segmento que yo podría unir de dos puntos de la parábola, pero que pase por el foco. 4P es la longitud de ese segmento que he trazado ahí, de dos puntos de la parábola que pase por el foco o el punto morado. Y también tengan en cuenta que la longitud de un segmento, que lo voy a colocar con morado, que toque el punto morado y el vértice de la parábola, ¿cuánto es la longitud? También tienen que saber que esa longitud vale P,
¿sí? La longitud entre el vértice de la parábola y el foco, eso vale P. Y ese P, la misma longitud que vale, ¿cuál? Que vale del vértice a la directriz o la recta verde claro que está ahí. Entonces, ¿cuánto vale esto? Esto también vale P. Es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Del vértice al foco vale P, y del vértice a la directriz tienen la misma distancia que al vértice. El foco al vértice y la directriz, esta recta al vértice, tiene longitud P siempre. Muy bien. ¿El eje de simetría cuál es? Es Y', que coincide con el eje de las ordenadas, o Y, que ustedes lo pueden determinar el que está a la par de ¿cuál? El que está a la par de 4P. ¿Quién es? El Y. Ese es el eje de simetría, el que corta en dos a la parábola. Muy bien. Ahora teniendo al D, pues de igual forma, tenemos ahora cuando el vértice está en el origen, el eje de simetría coincide con Y', y la curva se extiende hacia el lado negativo, o se abre hacia el lado negativo de la Y. ¿Cuál es el lado negativo del eje Y? Pues hacia abajo. Aquí están los números negativos de Y. Aquí se coloca -1, -2, -3 y así. Cuando eso sucede, cuando la parábola se abre hacia abajo, tenemos como ecuación de esa parábola x al cuadrado igual a menos 4py, menos 4py. De aquí que cuando esté negativo se va a abrir hacia abajo. Cuando esté positivo, si ustedes lo vieron en la anterior, era lo mismo, solo de que ahora es positivo, entonces se abre hacia arriba. En las anteriores, aquí era negativo, ¿sí? Y el eje de simetría era X, aquí el que corta en la parábola, era negativo, entonces se abre hacia la izquierda. En la anterior, que es la que estamos viendo, teníamos y al cuadrado igual a 4px, lo mismo. El eje de simetría, aquí el que está a la par de 4p, es X, el que corta en dos a la parábola. Y, bueno, más sobre todo eso. Y está positivo, si el 4p entonces se abre hacia la derecha. Eso es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, estábamos en esto. Si es negativo entonces, y es x al cuadrado, ¿y el eje de simetría cuál es? ¿Lo pueden decir desde ahí? Pues el eje de simetría es el que está, lo representa, es que de esta forma lo podemos identificar, el que está a la par de 4p. Entonces coincide con el eje de las ordenadas o con el eje de la Y. Es la recta que corta en dos, o es el eje de simetría que corta en dos a la parábola. ¿Y quién es 4p? Ya lo hemos mencionado anteriormente, lo podrían decir. ¿Quién es 4p ahí? Pues 4p allí es la longitud de un segmento que yo puedo trazar que toca dos puntos de la parábola y que pasa por el foco. Ese 4p es esa longitud, y si está negativo pasa hacia abajo. Muy bien. ¿Y cuál es la longitud? ¿Me pueden decir cuál es la longitud entre el vértice de la parábola que tenemos aquí? ¿Sí? Entre el vértice de la parábola, con amarillo lo habíamos colocado, el vértice de la parábola aquí. ¿Cuál es la distancia entre el punto amarillo y el punto morado? ¿Se recuerda? Pues la distancia del vértice, que es el punto amarillo, al foco de la parábola, que es el punto morado, eso es P, eso vale, eso lo tienen que tener bien claro, que la distancia entre el vértice de la parábola, que es el punto amarillo en este caso, al foco de la parábola, eso vale P. Y que la distancia entre el punto amarillo a esta recta verde claro que vemos ahí, que es la directriz de la parábola, que es D de prima, ¿cuánto vale? Pues también vale P, porque se dice de que la distancia del vértice al foco va a ser la misma que del vértice a la directriz o la recta verde claro que tenemos ahí. Muy bien. Entonces, eje de simetría, aquí lo vemos. Y, 4p es la longitud de este segmento que podemos trazar que toque dos puntos de la parábola que pase por el foco. Si es negativo, se abre hacia abajo. Y si fuera positivo, con la misma ecuación, la parábola de esta línea verde oscuro se va a abrir hacia arriba. Muy bien, entonces este es el video de los conceptos, los que les había prometido que se los iba a enviar, y los traté de explicar y
créanme que me costó hacer todas esas figuras y espero que le tomen la debida importancia porque también es para que ustedes puedan aumentar el conocimiento de la matemática y de estos temas. Así que lo he hecho con todo el entusiasmo posible para que ustedes puedan aprender y espero lo valoren. Les voy a hacer otro video después de los ejemplos que están ahí explicados por si no lo han comprendido aún.